Piensa en tu propia vida por un momento. Todo lo que has hecho, las fotografías que has tomado, los mensajes que has enviado, los documentos que has firmado, dejan un rastro. Si alguien quisiera reconstruir tu historia dentro de 1000 años, tendría montañas de evidencia. Ahora imagina que desapareces. No solo tú, sino tu familia, tu ciudad, tu civilización entera. Imagina que todo lo que queda son unos pocos objetos de piedra, unas pinturas en una cueva, unas ruinas que nadie sabe cómo interpretar. Esa es la realidad de la mayor parte de la historia humana. Civilizaciones enteras han existido, florecido y desaparecido, dejando apenas un susurro. Esta noche vamos a escuchar 12 de esos susurros, 12 hallazgos que los arqueólogos han encontrado pero que todavía no pueden explicar completamente. No estamos hablando de las pirámides de Giza ni de Stonehenge, lugares que aparecen en todos los documentales y libros de texto. Estamos hablando de los otros, los olvidados, los que permanecen en los márgenes de la historia oficial. Una civilización en Asia Central que rivalizaba con Mesopotamia, pero de la que nunca has oído hablar. Una pirámide en México más grande que cualquiera en Egipto, escondida bajo una colina. Flautas musicales fabricadas hace 40.000 años con una precisión que desafía lo que sabemos sobre nuestros antepasados. Pinturas en el Sahara que muestran figuras que no corresponden a nada conocido. Cada uno de estos hallazgos plantea preguntas que la ciencia aún no ha podido responder completamente. No porque sean falsos o exagerados, sino porque la evidencia simplemente no alcanza para llenar los vacíos. Son recordatorios de que el pasado es más vasto de lo que nuestros registros pueden capturar, más complejo de lo que nuestras teorías pueden abarcar. Si este tipo de misterios te fascina, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario con tu propia teoría. Cada vez que alguien participa, me ayudas a seguir investigando estos rincones olvidados de la historia humana. ¿Estás listo? Cierra los ojos un momento. Respira hondo. Y cuando los abras, estarás en las arenas de Asia Central, hace 4000 años, en una ciudad que el mundo entero olvidó. En las arenas de Asia Central, donde hoy se encuentran Turkmenistán, Uzbekistán y Afganistán, existió hace 4000 años una civilización que rivalizaba en complejidad con Mesopotamia y el Valle del Indo. Tenían ciudades planificadas, sistemas de irrigación sofisticados, artesanos que trabajaban el bronce con maestría y comerciaban con pueblos a miles de kilómetros de distancia. Los arqueólogos la llaman la civilización Bactria Margiana o el complejo arqueológico de Bactria Margiana. Y sin embargo, nunca has oído hablar de ella. No dejaron textos que podamos leer. No aparecen en las historias de ningún pueblo vecino. Simplemente existieron durante siglos y luego desaparecieron, dejando ciudades vacías y objetos rituales cuyo significado se nos escapa por completo. El descubrimiento de esta civilización es relativamente reciente. Fue el arqueólogo soviético Viktor Sarianidi quien en los años 70 del siglo XX comenzó a excavar sistemáticamente en el delta del río Murgab, en el actual Turkmenistán. Lo que encontró superó todas las expectativas: ciudades amuralladas con palacios y templos, necrópolis con miles de tumbas y un repertorio de objetos que no correspondía a ninguna cultura conocida. Sellos de piedra con imágenes de criaturas mitológicas, figurillas de terracota con rasgos estilizados, vasos de plata y oro con escenas rituales, y lo que parecen ser implementos para ceremonias que involucraban sustancias psicoactivas. Imagina una de estas ciudades en su apogeo. Es el amanecer, hace aproximadamente 3800 años. El sol se eleva sobre murallas de ladrillo de barro que miden más de 3 metros de altura. Dentro de las murallas, calles ordenadas conectan viviendas de múltiples habitaciones con un centro ceremonial dominado por un edificio monumental. El aire huele a pan horneándose en hornos comunales, a humo de leña, al aroma dulzón de las hierbas que los sacerdotes queman en sus rituales matutinos. En un taller junto a la muralla, un artesano trabaja un sello de esteatita, tallando con precisión la imagen de un dragón alado que sostendrá en su superficie para siempre.
La civilización bactria margiana floreció entre aproximadamente el año 2300 y el 1700 antes de nuestra era, un período de 600 años durante el cual construyeron al menos una docena de ciudades principales y cientos de asentamientos menores. Mantenían rutas comerciales que los conectaban con el Valle del Indo al sureste, con Mesopotamia al suroeste y con las estepas del norte. Sellos e insignias de estilo bactria margiana han sido encontrados en sitios arqueológicos de Irán, Pakistán e incluso la península arábiga, evidencia de una red de intercambios que abarcaba miles de kilómetros. Pero lo que más intriga a los arqueólogos son los objetos rituales. En las tumbas y templos de Bactria margiana se han encontrado vasos con residuos de efedra y cannabis, plantas psicoactivas que sugieren ceremonias con estados alterados de conciencia. Las figurillas femeninas, con sus rasgos exagerados y posturas rituales, recuerdan a las diosas madre de otras culturas antiguas, pero con un estilo único que no se encuentra en ningún otro lugar. Y los sellos muestran una iconografía poblada de criaturas híbridas, dragones, grifos, serpientes con alas, que parecen representar un universo mitológico complejo del que no tenemos ningún texto explicativo. ¿Por qué desapareció esta civilización? Las teorías abundan, pero ninguna es concluyente. Algunos arqueólogos sugieren cambios climáticos que secaron los ríos de los que dependían para la irrigación. Otros proponen invasiones de pueblos nómadas de las estepas del norte. Una tercera teoría sugiere que las rutas comerciales cambiaron, dejando a las ciudades de Bactria margiana aisladas de los intercambios que las sostenían económicamente. Lo que sabemos con certeza es que hacia el año 1700 antes de nuestra era, las ciudades fueron abandonadas. No hay evidencia de destrucción violenta ni de epidemias. Simplemente la gente se fue y el desierto reclamó lo que habían construido. Lo más desconcertante es el silencio absoluto de las fuentes escritas. Mesopotamia, que comerciaba activamente con esta región, no menciona nunca a estos pueblos en sus abundantes registros cuneiformes. El Valle del Indo, cuyos sellos muestran influencias de Bactria margiana, tampoco dejó textos que podamos leer. Es como si una civilización de cientos de miles de personas hubiera existido durante 600 años sin que nadie se molestara en escribir su nombre. Los objetos de Bactria margiana se encuentran hoy dispersos en museos de Turkmenistán, Uzbekistán, Rusia y algunas colecciones occidentales. Son objetos hermosos, intrigantes, que invitan a la especulación. Cada sello, cada figurilla, cada vaso decorado es una ventana a un mundo que existió con tanta realidad como el nuestro y del que apenas quedan estos fragmentos silenciosos. Y hablando de civilizaciones olvidadas que dejaron estructuras monumentales, viajemos ahora al centro de México, donde la pirámide más grande del mundo se esconde a plena vista bajo una colina cubierta de hierba. Desde lejos, parece una colina cubierta de hierba con una iglesia española en la cima. Los conquistadores que llegaron a México en el siglo XVI no se dieron cuenta de lo que pisaban. Pero debajo de esa colina, llamada Tlachihualtepetl en náhuatl, se esconde la pirámide más grande del mundo por volumen, más grande incluso que la Gran Pirámide de Giza. La pirámide de Cholula fue construida en capas a lo largo de casi 1000 años, cada civilización edificando sobre la anterior. Hoy, más de 8 kilómetros de túneles atraviesan su interior, revelando cámaras, murales y estructuras cuyo propósito ceremonial completo sigue siendo un misterio. Las dimensiones de la pirámide de Cholula son difíciles de procesar. La base mide aproximadamente 450 metros de lado, casi el doble que la Gran Pirámide de Giza. El volumen total supera los 4 millones de metros cúbicos comparados con los 2,5 millones de la pirámide de Keops. No es tan alta, apenas 66 metros en su punto máximo, pero la extensión horizontal la convierte en la estructura piramidal más masiva jamás construida por seres humanos. La construcción comenzó aproximadamente en el año 300 antes de nuestra era, durante el período preclásico tardío de Mesoamérica. Pero lo que vemos hoy no es una sola pirámide, sino al menos 6 pirámides superpuestas,
cada una envolviendo a la anterior como capas de cebolla. Cada nueva civilización que dominó Cholula, desde los olmecas hasta los toltecas, pasando por los teotihuacanos, añadió su propia capa sobre la estructura existente, aumentando el tamaño y modificando el diseño según sus propias tradiciones religiosas. Imagina el momento en que se añade una nueva capa. Es el año 600 de nuestra era. Cholula es una de las ciudades más importantes de Mesoamérica, un centro de peregrinación dedicado a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Miles de trabajadores transportan millones de adobes, ladrillos de barro secado al sol, hacia la pirámide existente. La antigua estructura, ya venerable, será envuelta completamente, sus templos sellados para siempre, sus murales condenados a la oscuridad. Sobre ella se levantará una nueva pirámide, más grande, más impresionante, dedicada a los mismos dioses, pero expresada en un nuevo lenguaje arquitectónico. Los túneles que atraviesan el interior de la pirámide fueron excavados principalmente en el siglo XX, cuando los arqueólogos comenzaron a comprender la verdadera naturaleza de la colina. Lo que encontraron fue asombroso. Cámaras selladas con murales intactos, escalinatas que no conducían a ninguna parte visible, altares con restos de ofrendas y pasillos que conectaban diferentes fases constructivas. Uno de los hallazgos más célebres es el mural de los bebedores, una pintura del período clásico que muestra más de 100 figuras humanas bebiendo pulque, el alcohol fermentado del maguey, en lo que parece ser un ritual de intoxicación ceremonial. Pero lo que más intriga a los arqueólogos es la función exacta de las diferentes cámaras internas. Algunas parecen haber sido usadas para enterramientos. Se han encontrado más de 400 esqueletos en diferentes ubicaciones dentro de la pirámide. Otras muestran evidencia de rituales con fuego. Algunas están completamente vacías, sin ningún objeto ni residuo que indique para qué se usaban. La complejidad del interior sugiere un sistema ceremonial elaborado que operaba simultáneamente en múltiples niveles, tanto física como simbólicamente. Un misterio particular es la relación entre la pirámide y el sistema de cuevas naturales que existe bajo ella. Mesoamérica tiene una larga tradición de considerar las cuevas como entradas al inframundo, lugares sagrados donde los vivos podían comunicarse con los muertos y con las fuerzas quetónicas de la tierra. Algunas de las cámaras de la pirámide parecen haber sido diseñadas para conectar con cuevas naturales, creando un sistema integrado que unía la montaña artificial con el mundo subterráneo natural. Los españoles, cuando llegaron en 1519, no destruyeron la pirámide como hicieron con tantos otros templos mesoamericanos. Simplemente no se dieron cuenta de lo que era. La vegetación había cubierto las capas exteriores, convirtiendo la estructura en lo que parecía una colina natural. Construyeron su iglesia en la cima, dedicada a Nuestra Señora de los Remedios, y la pirámide siguió durmiendo debajo, esperando ser redescubierta 4 siglos después. Hoy puedes caminar por algunos de los túneles, sentir la humedad fría del interior, ver los ladrillos de adobe apilados por manos que vivieron hace más de 2000 años. Es una experiencia extraña, estar dentro de una montaña artificial, rodeado de las huellas de civilizaciones que ya no existen. Cada paso que das te acerca a preguntas que quizás nunca tendrán respuesta completa. Y mientras dejamos las profundidades de Cholula, viajemos ahora hacia Europa, a un valle italiano donde miles de figuras grabadas en la roca esperan ser descifradas. En el norte de Italia, en un valle alpino que serpentea entre montañas cubiertas de nieve, hay más de 300.000 figuras grabadas en la roca. Son el arte rupestre más denso de Europa, creado a lo largo de 8.000 años por pueblos que no dejaron ningún otro registro de su existencia. Escenas de caza, guerreros, animales, laberintos, figuras humanas con tocados extraños y símbolos abstractos que no corresponden a ningún sistema de escritura conocido. Val Camonica es un libro de piedra de miles de páginas que nadie sabe cómo leer. El valle fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1979, el primer sitio italiano en recibir este reconocimiento. Las figuras están grabadas en las superficies lisas de rocas glaciares pulidas por los hielos de la última era glacial, hace aproximadamente 10.000 años. Cuando el hielo se retiró,
dejó estas superficies de arenisca perfectamente preparadas para recibir los mensajes que generaciones de habitantes irían a tallar durante los siguientes 8 milenios. Imagina la escena hace 4000 años. Es una tarde de otoño, y la luz dorada del sol poniente ilumina la superficie de una gran roca plana junto al río Oglio. Un hombre, quizás un sacerdote, quizás un artista especializado, trabaja con un cincel de piedra dura, golpeando rítmicamente para crear una serie de puntos que, unidos, formarán la figura de un ciervo con enormes cornamentas. A su alrededor, en la misma roca y en las rocas cercanas, hay cientos de figuras más antiguas, algunas grabadas por sus abuelos, otras por ancestros de los que ni siquiera conoce los nombres. Está añadiendo su propia voz a una conversación que ha durado miles de años. Las figuras de Valcamonica abarcan un rango temporal extraordinario. Las más antiguas del período epipaleolítico datan de hace aproximadamente 8000 años y muestran principalmente animales: ciervos, cabras montesas, grandes bóvidos. A lo largo de los milenios, el repertorio se expande y diversifica. Aparecen figuras humanas, primero esquemáticas, luego más elaboradas. Surgen escenas de caza, de guerra, de ritual. Aparecen carros de guerra, armas de bronce, telares. Y siempre, mezclados con las figuras reconocibles, hay símbolos abstractos: espirales, círculos concéntricos, líneas serpenteantes, formas geométricas cuyo significado se nos escapa. Lo que distingue a Valcamonica de otros sitios de arte rupestre es precisamente esta acumulación temporal. No es un único momento congelado en el tiempo, sino una secuencia continua de 8000 años de expresión humana. Podemos ver cómo cambian los estilos, cómo se introducen nuevos temas, cómo ciertas figuras se repiten obsesivamente mientras otras aparecen solo una vez. Es como tener acceso a los archivos de una civilización que nunca tuvo archivos, un registro visual de pensamientos y creencias que de otro modo se habrían perdido por completo. Algunas figuras han generado particular controversia. Hay representaciones de lo que parecen ser figuras con cascos o tocados extraños, brazos extendidos, rodeadas de símbolos que algunos han interpretado como representaciones de seres sobrenaturales o incluso visitantes de otros mundos. La interpretación más aceptada académicamente es que se trata de chamanes o sacerdotes con vestimentas rituales. Pero la ambigüedad de las imágenes deja espacio para múltiples lecturas. Los laberintos de Valcamonica son otro misterio. Hay más de 100 representaciones de laberintos en el valle, todos del mismo tipo básico: un camino único que serpentea hacia un centro sin callejones sin salida. Este mismo diseño de laberinto aparece en culturas de todo el Mediterráneo antiguo, desde Creta hasta Egipto, pero no sabemos cómo se transmitió ni qué significaba para los pueblos que lo grababan. ¿Era un símbolo religioso? ¿Un mapa del viaje al más allá? ¿Una representación del útero materno? Las teorías abundan, pero la evidencia para confirmar cualquiera de ellas es escasa. Lo que sabemos con certeza es que estos grabados no eran decoración casual. La ubicación de las rocas grabadas, a menudo en puntos con vistas panorámicas o cerca de fuentes de agua, sugiere una selección deliberada de lugares con significado especial. La repetición de ciertos temas, como los ciervos y las figuras solares, indica sistemas simbólicos compartidos. Y la continuidad de la práctica durante 8 milenios demuestra que el acto de grabar la roca tenía un valor que trascendía generaciones individuales. Hoy puedes caminar por Valcamonica, siguiendo senderos que conectan los principales grupos de grabados. Es una experiencia meditativa, estar rodeado de mensajes que fueron importantes para alguien hace miles de años y que ya no podemos descifrar. Cada figura es una palabra en un idioma perdido. Cada roca una página de un libro que nunca tendremos completo. Y mientras dejamos este valle de piedras parlantes, viajemos ahora hacia el este, a China, donde artesanos antiguos tallaban la roca no para escribir mensajes, sino para crear música. En varias provincias de China, arqueólogos han descubierto conjuntos de piedras talladas con forma de tambores o campanas que, al ser golpeadas, producen notas musicales específicas. Los más antiguos datan de hace más de 4000 años, de la dinastía Xia y los períodos que la precedieron.
Lo extraordinario no es solo que existan, sino la precisión de su afinación. Estas piedras producen escalas musicales coherentes, con intervalos que corresponden a sistemas tonales que supuestamente no se desarrollaron hasta siglos después. ¿Cómo lograron los artesanos antiguos tallar piedra para producir frecuencias sonoras específicas sin ninguna teoría acústica documentada? Los instrumentos de piedra chinos se dividen en dos categorías principales: los bianqing, que son conjuntos de placas de piedra afinadas que se cuelgan de un marco y se golpean con mazos, y los juichong, que son tambores de piedra con forma cilíndrica. Los más famosos son los bianqing encontrados en la tumba del marqués Yi de Zheng, que data del año 433 antes de nuestra era. Pero hay ejemplares mucho más antiguos que se remontan al Neolítico. Imagina el proceso de creación de uno de estos instrumentos. Un artesano de hace 3.500 años selecciona una losa de piedra caliza de grano fino, golpeándola suavemente para evaluar su resonancia natural. La piedra tiene que tener la densidad adecuada, sin grietas internas que distorsionen el sonido. Una vez seleccionada, comienza el largo proceso de talla: cortar la forma general, pulir las superficies y luego el trabajo más delicado, ajustar el grosor y la curvatura para afinar el tono. Cada golpe del cincel cambia ligeramente la frecuencia de resonancia. El artesano golpea la piedra, escucha, talla un poco más, vuelve a golpear. El proceso puede tomar semanas o meses para una sola pieza. Lo que asombra a los acústicos modernos es la precisión de los resultados. Los bianqing antiguos producen notas con frecuencias que se desvían apenas unos pocos hercios de las escalas musicales chinas tradicionales. Algunos conjuntos muestran una afinación tan precisa que podrían usarse en una orquesta moderna, y esto se lograba sin afinadores electrónicos, sin teoría de la frecuencia, sin ninguna de las herramientas que consideramos necesarias para el trabajo musical de precisión. La explicación más aceptada es que los artesanos trabajaban puramente por oído, desarrollando a lo largo de generaciones una habilidad empírica para tallar piedra con la afinación correcta. Esta explicación es probablemente correcta, pero no disminuye el logro. Desarrollar esa habilidad habría requerido una tradición de enseñanza-aprendizaje sostenida durante siglos, con maestros transmitiendo a aprendices los secretos de qué piedras seleccionar, cómo tallarlas, cómo ajustar la afinación. Todo ese conocimiento tuvo que desarrollarse sin teoría escrita, preservado únicamente en la práctica. Hay un detalle adicional que complica el panorama. Los intervalos musicales de algunos bianqing antiguos no corresponden exactamente a la escala pentatónica que tradicionalmente se asocia con la música china. Algunos muestran intervalos que sugieren sistemas tonales diferentes, quizás experimentales, quizás regionales. Esto indica que la música china antigua era más diversa de lo que los textos posteriores sugieren, con tradiciones locales que fueron eventualmente absorbidas o eliminadas cuando se estandarizó la teoría musical. Los instrumentos de piedra tenían un papel central en los rituales de la corte china. Los textos antiguos describen ceremonias en las que conjuntos de bianqing y campanas de bronce se tocaban simultáneamente, creando texturas sonoras complejas que se creía comunicaban con el cielo y armonizaban las fuerzas cósmicas. La música no era entretenimiento, era tecnología ritual, una forma de manipular las energías del universo. Algunos de los conjuntos más impresionantes se encuentran en el Museo Provincial de Hubei, donde se exhiben los instrumentos de la tumba del marqués Yi. Es posible escuchar grabaciones de estos instrumentos siendo tocados, y el sonido es sorprendentemente rico y resonante, con una calidad tonal que no asociaríamos con golpear piedras. Es un recordatorio de que nuestras categorías modernas, piedra es primitiva, metal es avanzado, no capturan la sofisticación de las culturas antiguas. Y hablando de civilizaciones sofisticadas que han sido olvidadas por la historia dominante, viajemos ahora hacia el sur, a las arenas de Sudán, donde un reino africano construyó más pirámides que todo Egipto junto. Cuando piensas en pirámides, piensas en Egipto. Pero a 1000 kilómetros al sur, en lo que hoy es Sudán,
existe un campo de más de 200 pirámides que la mayoría del mundo nunca ha visto. Son las pirámides de Meroe, construidas por el reino de Kush, una civilización que gobernó el Valle del Nilo durante siglos, que conquistó Egipto y estableció su propia dinastía de faraones negros, y que luego fue olvidada por la historia hasta que los arqueólogos europeos la redescubrieron en el siglo XIX. Estas pirámides son más empinadas, más numerosas y en muchos sentidos más enigmáticas que sus primas egipcias. El reino de Kush existió como entidad política desde aproximadamente el año 2500 antes de nuestra era hasta el año 350 de nuestra era. Casi 3000 años de historia continua. Durante parte de ese tiempo, específicamente durante la dinastía 25, los reyes kushitas gobernaron Egipto entero, y fueron ellos quienes revivieron la tradición de construcción de pirámides que los egipcios habían abandonado hacía siglos. Pero las pirámides más numerosas fueron construidas después, durante el período meroítico, cuando la capital del reino se trasladó a Meroe, más al sur. Imagina el paisaje de Meroe en su apogeo. Es el año 200 antes de nuestra era. A orillas del Nilo, la ciudad de Meroe bulle de actividad. Templos dedicados a dioses con cabezas de Minotsuntse, león y cuerpos humanos, talleres donde artesanos trabajan el hierro con una habilidad que los vecinos del norte no poseen, palacios donde reinas guerreras reciben embajadores de Roma y del sur profundo de África. Y en las colinas del desierto cercano, un cementerio real crece año tras año, pirámide tras pirámide, cada una marcando la tumba de un rey, una reina o un noble de alto rango. Las pirámides de Meroe son visualmente distintas de las egipcias. Tienen un ángulo de inclinación mucho más pronunciado, aproximadamente 70 grados comparados con los 52 grados de la Gran Pirámide de Giza. Son más pequeñas, la mayoría mide entre 6 y 30 metros de altura, pero también son más numerosas. El cementerio real de Meroe Norte contiene más de 40 pirámides, y hay otros campos en Meroe Sur, en Nuri y en el Kurru. En total, el reino de Kush construyó más pirámides que todo Egipto durante toda su historia. Un aspecto fascinante es el papel de las mujeres en el poder kushita. A diferencia de Egipto, donde las reinas rara vez gobernaban por derecho propio, Kush tenía una tradición de kandakes, reinas guerreras que gobernaban con plena autoridad. Algunas de las pirámides más impresionantes de Meroe pertenecen a estas kandakes, mujeres cuyos nombres, Amanirenas, Amanishaketo, Amanitore, evocan un poder que asombraba a los visitantes romanos. Una de ellas, Amanirenas, lideró un ejército que derrotó a las legiones de Augusto y negoció un tratado de paz favorable con Roma, algo que pocas naciones lograron. El misterio principal de las pirámides de Meroe es su contenido. Casi todas fueron saqueadas, primero por ladrones de tumbas antiguos, luego por el italiano Giuseppe Ferlini en 1834, quien destruyó sistemáticamente las cúspides de docenas de pirámides buscando tesoros. Lo que Ferlini encontró, principalmente joyas de oro de extraordinaria calidad, está ahora disperso entre el Museo de Berlín y el de Múnich. Pero lo que se perdió, los textos, los objetos rituales, la información sobre quiénes eran exactamente estas personas y qué creían, nunca se podrá recuperar. Los kushitas desarrollaron su propio sistema de escritura, llamado meroítico, que todavía no ha sido completamente descifrado. Conocemos el valor fonético de los signos, podemos leer las palabras en voz alta, pero no entendemos su significado. Es como si pudieras pronunciar una frase en un idioma que nadie más habla, sabiendo los sonidos pero no el mensaje. Las inscripciones en las pirámides y templos de Meroe están ahí, esperando a alguien que encuentre la clave para desbloquear su significado. Las pirámides de Meroe permanecen en el desierto sudanés, visitadas por apenas unos pocos miles de turistas cada año, una fracción de los millones que van a Giza. Son monumentos a una civilización que fue poderosa, sofisticada y casi completamente olvidada por la historia occidental. Cada pirámide es un recordatorio de que hubo otras formas de ser grandioso, otros centros de poder, otras historias que merecen ser contadas.
Y mientras dejamos las arenas de Meroe, viajemos ahora hacia el Mediterráneo, donde fragmentos de vidrio romano revelan secretos químicos que no deberían existir. En 1964, buzos encontraron un naufragio romano cerca de la costa de Italia. Entre la carga había fragmentos de vidrio que, cuando fueron analizados décadas después, revelaron algo inesperado. Contenían capas de nanopartículas de silicio con propiedades ópticas que solo deberían ser posibles con tecnología moderna. El vidrio romano es famoso por su calidad, pero estos fragmentos particulares muestran una comprensión de los materiales que desafía lo que sabemos sobre la química antigua. ¿Fue un accidente afortunado? ¿El resultado de técnicas perdidas o evidencia de conocimientos que no hemos reconocido? El vidrio en cuestión proviene de varios naufragios mediterráneos y de excavaciones terrestres en sitios romanos de los siglos I al IV de nuestra era. Los análisis realizados con microscopía electrónica y espectroscopía revelaron que algunas piezas contenían capas de nanopartículas de silicio y otros materiales en configuraciones altamente ordenadas. Estas configuraciones producen efectos de interferencia óptica que dan al vidrio propiedades reflectantes y coloraciones que dependen del ángulo de observación. La producción de vidrio romano era una industria sofisticada. Los talleres romanos producían vidrio soplado, vidrio moldeado, vidrio tallado, vidrio con incrustaciones de oro y una variedad de técnicas decorativas que no serían igualadas hasta el Renacimiento. Pero la química subyacente era, según el conocimiento convencional, relativamente simple. Arena de silicio fundida con carbonato de sodio o ceniza vegetal, coloreada con óxidos metálicos. No había teoría de nanopartículas, no había control preciso de temperaturas de fusión, no había nada que sugiriera la capacidad de crear estructuras a escala nanométrica. Imagina un taller de vidrio romano en su momento de producción. Es una tarde sofocante en la costa de Egipto, hace 1800 años. Los hornos arden con calor intenso, el aire ondula sobre las bocas de fuego. Artesanos cubiertos de sudor trabajan en turnos, manteniendo los hornos alimentados día y noche. Un maestro vidriero toma una caña de soplar, recoge una gota de vidrio fundido del crisol y comienza a darle forma con movimientos precisos aprendidos durante años de aprendizaje. No sabe nada de nanómetros ni de física cuántica. Pero el vidrio que está creando contendrá estructuras que los científicos del siglo XXI todavía están tratando de entender. La explicación más probable es que estas estructuras se formaron accidentalmente como resultado de condiciones específicas de enfriamiento y composición química. Cuando el vidrio fundido se enfría a velocidades particulares y cuando contiene ciertas impurezas en concentraciones específicas, pueden formarse estructuras ordenadas a escala nanométrica sin intervención deliberada. Los romanos no sabían que esto estaba ocurriendo, pero sus métodos de trabajo, desarrollados empíricamente a lo largo de generaciones, podrían haber producido condiciones favorables para estos fenómenos. Pero hay un problema con esta explicación. Si estos efectos eran accidentales, deberíamos encontrarlos distribuidos aleatoriamente entre el vidrio romano. Sin embargo, los análisis sugieren que ciertos tipos de vidrio con propiedades avanzadas provienen de talleres específicos, lo que indica que había algo en las técnicas particulares de esos talleres que favorecía la formación de estas estructuras. ¿Sabían los artesanos que estaban haciendo algo especial? ¿Transmitían secretos del oficio que producían estos resultados sin entender la ciencia subyacente? Los paralelos con la copa de Licurgo mencionada en videos anteriores son evidentes. En ambos casos, tenemos vidrio romano con propiedades que requieren estructuras a escala nanométrica, estructuras que supuestamente no podían ser creadas deliberadamente con la tecnología de la época. Y en ambos casos, la explicación más honesta es que no sabemos exactamente cómo lo hicieron. Lo que estos fragmentos de vidrio representan es un recordatorio de los límites de nuestro conocimiento sobre el pasado. Asumimos que sabemos qué podían y qué no podían hacer las civilizaciones antiguas, basándonos en los textos que nos dejaron y en nuestra comprensión de sus tecnologías. Pero los textos no lo cuentan todo, y nuestra comprensión puede ser incompleta.
Cada vez que un análisis científico revela algo inesperado en un objeto antiguo, tenemos que reconsiderar nuestras suposiciones. Los fragmentos de vidrio romano con propiedades avanzadas se encuentran dispersos en museos y colecciones de todo el mundo, muchos de ellos catalogados simplemente como vidrio romano, sin ninguna nota sobre sus características especiales. Es posible que haya muchos más esperando ser descubiertos, guardando secretos que nadie ha pensado en buscar. Y mientras contemplamos esos fragmentos de cristal antiguo, viajemos ahora mucho más atrás en el tiempo, a las cuevas de Europa durante la última era glacial, donde nuestros antepasados creaban música con una sofisticación que nadie esperaba. Hace 40.000 años, en lo que hoy es Alemania, alguien tomó el hueso de un buitre y lo transformó en un instrumento musical. La flauta, descubierta en la cueva de Hohle Fels, tiene agujeros espaciados con precisión que producen una escala pentatónica, el mismo sistema musical que encontramos en culturas de todo el mundo. No es la única. Se han encontrado flautas similares en múltiples sitios europeos, todas anteriores a la invención de la agricultura, la cerámica o la metalurgia. Los humanos hacían música compleja antes de tener casi cualquier otra tecnología que consideramos fundamental para la civilización. Las flautas de Hohle Fels y de cuevas cercanas como Geisenklosterle representan los instrumentos musicales más antiguos conocidos con certeza. Están hechas de huesos de aves, principalmente buitres leonados, y de marfil de mamut. Miden entre 20 y 25 centímetros de largo, con entre 3 y 5 agujeros para los dedos espaciados, a intervalos que producen notas musicales específicas. La manufactura es delicada. El hueso tuvo que ser vaciado sin romperlo, los agujeros tallados con precisión, los bordes alisados para permitir el soplado. Imagina al creador de una de estas flautas. Es invierno en la Europa glacial, hace 35.000 años. Fuera de la cueva, el paisaje es una estepa helada poblada de mamuts, rinocerontes lanudos y renos. Dentro, junto a un fuego que crepita en la oscuridad, una persona trabaja con paciencia en un hueso largo de buitre. Usa herramientas de piedra para vaciar el interior, raspando poco a poco la médula. Luego, con cuidado extremo, comienza a tallar los agujeros, probando el sonido después de cada uno, ajustando la posición hasta que la nota es correcta. ¿Cómo sabe qué notas quiere? ¿Está copiando un instrumento anterior? ¿Improvisando? ¿Siguiendo instrucciones transmitidas de generación en generación? Lo que asombra a los musicólogos es la coherencia de las escalas producidas. Las flautas paleolíticas no son juguetes ruidosos, son instrumentos afinados que producen escalas pentatónicas o diatónicas reconocibles. Esto implica una teoría musical, aunque sea implícita. Una comprensión de qué intervalos suenan bien juntos, qué combinaciones de notas crean melodías agradables. Esta comprensión tuvo que desarrollarse a lo largo de generaciones de práctica musical, transmitida de maestros a aprendices en una época en que no había escritura para preservar el conocimiento. Las flautas no están solas. En las mismas cuevas se han encontrado otros objetos que sugieren una vida cultural rica. Figurillas talladas de animales y humanos, incluyendo la famosa Venus de Hohle Fels. Cuentas de marfil que probablemente se usaban como adornos, herramientas de piedra de exquisita manufactura. Los humanos del Paleolítico Superior no eran brutos gruñendo en cuevas, eran personas con vidas culturales complejas, con arte, música, adornos y probablemente rituales y creencias de los que no sabemos nada. Hay una pregunta que estas flautas plantean con particular agudeza. ¿Por qué música? De todas las cosas que los humanos primitivos podían inventar, de todas las formas en que podían invertir su tiempo y energía, ¿por qué crear instrumentos musicales? La música no proporciona calorías, no protege del frío, no ayuda a cazar mamuts. Y, sin embargo, fue lo suficientemente importante como para que personas que vivían al borde de la supervivencia dedicaran horas a fabricar estos delicados objetos. Las teorías abundan. Algunos investigadores sugieren que la música tenía funciones sociales, fortaleciendo los lazos del grupo, coordinando actividades colectivas, marcando rituales de paso.
Otros proponen que la música tenía poder ritual, que se creía que los sonidos podían influir en los espíritus de los animales cazados o en las fuerzas de la naturaleza. Una tercera teoría sugiere que la música era simplemente placentera, que los humanos la crearon por la misma razón que creamos arte, porque podemos, porque nos gusta, porque algo en nuestro cerebro responde a los patrones sonoros de maneras que nos hacen sentir bien. Lo que sabemos con certeza es que la música es antigua, mucho más antigua que la civilización, más antigua que la agricultura, más antigua incluso que el arte figurativo más elaborado. Cuando nuestros antepasados salieron de África y se dispersaron por el mundo, llevaban consigo la capacidad y el deseo de hacer música. Es algo profundamente humano, quizás una de las cosas más humanas que existen. Las flautas de Ole Fels se conservan en el Museo de la Universidad de Tübingen, pequeños fragmentos de hueso que guardan el eco de melodías tocadas hace 40 milenios. Nadie sabe qué canciones tocaban, qué historias contaban con sus notas. Pero el silencio de esas flautas es, de alguna manera, más elocuente que cualquier palabra. Y hablando de imágenes antiguas que nos hablan de mundos perdidos, viajemos ahora al corazón del Sahara, donde pinturas en la roca muestran un paisaje que ya no existe y figuras que nadie sabe explicar. El Sahara es el desierto más grande del mundo, un océano de arena donde casi nada puede sobrevivir. Pero hace entre 8.000 y 10.000 años, este mismo territorio era verde, atravesado por ríos, habitado por hipopótamos, elefantes y comunidades humanas prósperas. En las montañas de Tassili Najer, en el sur de Argelia, estos antiguos habitantes dejaron más de 15.000 pinturas rupestres que muestran su mundo desaparecido. Pero entre las escenas de caza y pastoreo hay figuras que han desconcertado a los investigadores durante décadas. Seres con cabezas redondas, cuerpos extraños y lo que algunos han interpretado como trajes o equipos que no corresponden a nada conocido de esa época. Tassili Najer es una meseta de arenisca que se eleva sobre el desierto argelino, un paisaje de formaciones rocosas erosionadas por el viento y el agua que alguna vez fluyó por estos cañones. Las pinturas se encuentran en abrigos rocosos y cuevas poco profundas, protegidas de los elementos durante milenios. Fueron descubiertas para el mundo occidental en los años 30 del siglo XX, pero no fue hasta las expediciones de Henri Lot en los años 50 que se documentaron sistemáticamente. Imagina a uno de los artistas de Tassili en pleno trabajo, hace 8.000 años. El paisaje que lo rodea es irreconocible para nosotros. Sabanas verdes se extienden hasta donde alcanza la vista, salpicadas de lagos y atravesadas por ríos. Manadas de elefantes y jirafas pastan en la distancia. El artista mezcla pigmentos minerales con grasa animal, creando pinturas de rojo, ocre, negro y blanco. En la pared de roca, frente a él, comienza a plasmar una escena de su vida cotidiana. Un grupo de mujeres recolectando plantas, hombres cazando con arcos, rebaños de ganado pastando bajo la supervisión de pastores. Las pinturas de Tassili documentan varios periodos cronológicos que los arqueólogos han identificado por sus estilos y temas. El período más antiguo, llamado de las cabezas redondas, muestra figuras humanas con cabezas esféricas, a menudo de gran tamaño, con cuerpos esquemáticos. El período bovidiano, más reciente, muestra escenas de pastoreo de ganado, indicando una economía basada en la ganadería. El período del caballo muestra caballos y carros, evidencia de contactos con el norte de África. Y el período más reciente, del camello, marca la desertificación final de la región y la llegada del animal que la definiría. Pero son las figuras del período de las cabezas redondas las que han generado más controversia. Estas figuras, que pueden medir varios metros de altura, tienen cabezas desproporcionadamente grandes, a menudo redondas o con formas que algunos han interpretado como cascos. Algunas parecen llevar trajes o vestimentas que cubren todo el cuerpo. Otras están rodeadas de líneas o puntos que podrían representar auras, lluvia o algún fenómeno que no podemos identificar. Las interpretaciones varían enormemente. La explicación académica convencional sugiere que estas figuras representan seres espirituales o chamanes en trance ritual,
con las cabezas redondas simbolizando máscaras o estados alterados de conciencia. Los trajes serían vestimentas ceremoniales, los objetos en sus manos serían implementos rituales. Esta interpretación tiene apoyo en paralelos etnográficos con culturas africanas actuales que usan máscaras elaboradas en ceremonias. Otros investigadores, más especulativos, han propuesto interpretaciones que van desde buzos con escafandras hasta astronautas visitantes de otros mundos. Estas teorías carecen de apoyo empírico serio, pero su persistencia revela algo sobre la genuina extrañeza de estas imágenes. Hay algo en las figuras de cabezas redondas que resiste la explicación fácil, algo que provoca la imaginación de maneras que las escenas más convencionales no logran. Lo que es innegable es el testimonio climático que estas pinturas proporcionan. Tassili Nadjer demuestra más allá de cualquier duda que el Sahara fue una vez un paisaje habitable, incluso próspero. Los hipopótamos pintados en las rocas nadaban en lagos que ya no existen. Las jirafas pastaban en sabanas que ahora son arena. Los pueblos que dejaron estas imágenes vivían vidas ricas y complejas en un mundo que el cambio climático borró de la faz de la tierra. Las pinturas de Tassili permanecen en sus cuevas y abrigos, protegidas pero también amenazadas por la erosión y, en años recientes, por el vandalismo. Visitarlas requiere permisos especiales y guías experimentados, un viaje al corazón del desierto que pocos emprenden. Pero para quienes lo hacen, la experiencia es transformadora. Estar frente a imágenes creadas hace 8.000 años, en un lugar que era completamente diferente a lo que es hoy, es confrontar la profundidad del tiempo de una manera visceral. Y mientras dejamos las visiones del Sahara verde, viajemos ahora hacia las montañas de Armenia, donde estelas gigantes en forma de peces guardan secretos que nadie ha podido revelar. Dispersas por las montañas de Armenia, a altitudes de más de 3.000 metros, hay estelas de piedra talladas con formas de peces gigantes, serpientes y criaturas que los locales llaman bishaps, dragones. Algunas miden más de 5 metros de altura y pesan varias toneladas. Fueron erigidas hace más de 3.000 años por pueblos de los que no tenemos prácticamente ninguna información. No hay textos que las mencionen, no hay leyendas que expliquen su propósito. Están ahí, en las alturas solitarias, mirando hacia el cielo con ojos de piedra, guardando un secreto que nadie ha logrado descifrar. Se han documentado más de 150 piedras Bishap en Armenia y regiones adyacentes de Turquía, Georgia y Azerbaiyán. La mayoría están ubicadas cerca de fuentes de agua, manantiales, ríos o lagos de alta montaña, lo que ha llevado a los investigadores a asociarlas con cultos al agua o a la fertilidad. La forma predominante es la de un pez, con escamas talladas en detalle, ojos prominentes y bocas abiertas. Algunas tienen la cabeza de pez y el cuerpo de serpiente. Otras combinan elementos de múltiples animales en criaturas híbridas. Imagina el momento de erección de una de estas estelas. Es el segundo milenio antes de nuestra era, hace aproximadamente 3.300 años. Un grupo de hombres trabaja en una ladera de montaña a más de 3.000 metros de altitud. El aire es frío y delgado, el esfuerzo de cada movimiento se multiplica. Con cuerdas, palancas y la fuerza bruta de decenas de cuerpos, levantan lentamente una losa de basalto de 4 metros de altura, tallada con la forma de un pez gigante. Cuando finalmente queda erguida, mirando hacia el valle donde nace un río, realizan un ritual del que no tenemos ningún registro. ¿Qué oraciones dicen? ¿Qué ofrendas hacen? ¿A qué dios o espíritu está dedicada esta piedra? La datación de las piedras Bishap ha sido difícil, ya que la piedra no puede ser fechada directamente con métodos como el carbono 14. Las estimaciones se basan en comparaciones estilísticas con otras culturas del Cáucaso y en la asociación con otros hallazgos arqueológicos en las cercanías. La mayoría de los investigadores sitúan su creación entre el segundo y primer milenio antes de nuestra era, lo que las hace contemporáneas con las civilizaciones de Asiria, Babilonia y el Egipto de los faraones. Lo que hace únicas a las piedras Bishap es su aislamiento cultural. No hay paralelos claros en ninguna otra tradición de la antigüedad.
Los pueblos de Mesopotamia tallaban relieves en roca, pero no estelas zoomorfas de este tipo. Los egipcios erigían obeliscos, pero con formas completamente diferentes. Los bishaps son algo propio de la región caucásica, una expresión cultural que surgió aquí y no se transmitió a ningún otro lugar. La conexión con el agua parece clara. Las piedras casi siempre están ubicadas cerca de fuentes hídricas y la forma de pez refuerza esta asociación. Algunos investigadores han propuesto que las piedras marcaban manantiales sagrados, fuentes de vida en las áridas montañas. Otros sugieren que formaban parte de un sistema de irrigación ritual, ceremonias para asegurar las lluvias o el flujo de los ríos. La asociación con dragones, criaturas que en muchas culturas controlan el agua y el clima, apoya estas interpretaciones. Pero hay aspectos que no encajan completamente. Algunas piedras Bishap están ubicadas en lugares sin fuentes de agua evidentes. Otras muestran símbolos adicionales, círculos, espirales, figuras humanas esquemáticas que complican la interpretación puramente hidráulica. Y la variabilidad en las formas, desde peces realistas hasta serpientes fantásticas, sugiere que había múltiples tradiciones o propósitos coexistiendo. Las piedras Bishap han sufrido considerablemente a lo largo de los siglos. Muchas fueron derribadas o destruidas durante la cristianización de Armenia en el siglo IV de nuestra era. Otras fueron reutilizadas como material de construcción. Algunas fueron llevadas a museos, donde permanecen divorciadas de su contexto original. Las que quedan en su lugar están expuestas a los elementos y, cada vez más, al impacto del turismo. Lo que estas piedras representan es un recordatorio de todo lo que se pierde cuando una cultura desaparece sin dejar registros escritos. Los pueblos que las crearon tenían creencias complejas, rituales elaborados, una comprensión del mundo que daba significado a estos enormes peces de piedra mirando hacia el cielo. Todo ese mundo interior se ha perdido. Solo quedan las piedras, silenciosas, guardando secretos que probablemente nunca revelarán. Y hablando de símbolos grabados en piedra que conectan el cielo con la tierra, viajemos ahora hacia las costas del Atlántico, donde los pueblos de la Edad del Bronce dejaron imágenes de barcos que navegaban hacia el sol. En las costas de Irlanda, Escocia, Bretaña y Galicia, los pueblos de la Edad del Bronce dejaron grabados en roca que muestran embarcaciones con diseños peculiares, proas elevadas, cascos curvos y asociaciones constantes con símbolos solares como círculos concéntricos y espirales. Los arqueólogos los llaman barcos solares y creen que formaban parte de una cosmología que conectaba el viaje marítimo con el movimiento del sol, quizás con el viaje de los muertos hacia el más allá. Pero los pueblos celtas no dejaron textos explicando sus creencias. Todo lo que tenemos son estas imágenes silenciosas y las interpretaciones que intentamos construir a partir de ellas. Los grabados de barcos solares aparecen en contextos funerarios y ceremoniales a lo largo de la costa atlántica de Europa, desde el sur de Portugal hasta las islas de Escocia. Los más elaborados se encuentran en Escandinavia, donde los barcos tallados en roca forman parte de un repertorio más amplio que incluye figuras humanas, animales y escenas de ritual. Pero los ejemplos atlánticos tienen características propias, una asociación más estrecha con símbolos solares y una ubicación frecuente en lugares con vistas al mar occidental, donde el sol se pone. Imagina una ceremonia funeraria en la costa de Irlanda hace 3.500 años. El sol está cayendo hacia el horizonte occidental, tiñendo el cielo de naranja y rojo. En un acantilado sobre el mar, una comunidad se ha reunido alrededor de una roca plana donde un artista trabaja con un percutor de piedra creando un nuevo grabado. El diseño muestra un barco con proa elevada, tripulado por figuras esquemáticas, navegando hacia un gran círculo que representa el sol. Junto al barco, espirales concéntricas evocan el movimiento circular, el viaje eterno, el retorno. Al pie del acantilado las olas rompen con un ritmo que parece sincronizado con los golpes del percutor. La interpretación más aceptada es que estos barcos representan el viaje del alma después de la muerte. En muchas culturas del mundo, el oeste, donde se pone el sol, se asocia con el reino de los muertos.
El Sol mismo puede ser visto como un viajero que cada noche navega por el inframundo para renacer en el este. Si los pueblos de la Edad del Bronce Atlántica compartían estas creencias, los barcos solares serían representaciones del vehículo que llevaba a los muertos hacia su destino final, siguiendo la ruta del Sol hacia el horizonte occidental. Pero hay complejidades que esta interpretación no captura completamente. Algunos grabados muestran barcos navegando hacia arriba, no hacia el oeste. Otros muestran barcos vacíos, sin tripulantes. Las espirales que los acompañan podrían representar el Sol, pero también podrían simbolizar el agua, los ciclos del tiempo, o conceptos completamente diferentes que no podemos reconstruir. Lo que hace particularmente interesantes a los barcos solares atlánticos es su distribución geográfica. Aparecen en una amplia franja costera que comparte ciertas características culturales durante la Edad del Bronce, comercio de metales, especialmente cobre y estaño, monumentos megalíticos como dólmenes y círculos de piedra, y cerámica con estilos similares. Esto sugiere una red de comunidades conectadas por el mar, compartiendo no solo bienes materiales, sino también ideas religiosas y símbolos rituales. Los barcos mismos también plantean preguntas técnicas. Los diseños grabados muestran embarcaciones con cascos curvos y proas elevadas que corresponden razonablemente bien a lo que sabemos de la navegación de la Edad del Bronce. Pero algunos detalles, como figuras con lo que parecen ser remos o velas estilizadas, sugieren capacidades náuticas que no siempre aparecen en el registro arqueológico. ¿Navegaban estos pueblos más lejos de lo que pensamos? ¿Cruzaban el Atlántico con frecuencia? ¿O los barcos de los grabados son idealizaciones, vehículos míticos más que representaciones de embarcaciones reales? Los grabados de barcos solares permanecen en sus rocas originales a lo largo de la costa atlántica, muchos de ellos en lugares de difícil acceso, expuestos a los elementos. Algunos han sido protegidos con cubiertas o cercas, otros se erosionan lentamente, perdiendo cada año un poco más de sus detalles. Son mensajes de una época sin escritura, intentos de comunicar algo importante sobre la vida, la muerte y el cosmos, escritos en un lenguaje de imágenes que hemos perdido la capacidad de leer completamente. Y mientras dejamos estas costas azotadas por el viento, viajemos ahora hacia África Oriental, donde los monolitos más grandes jamás tallados desafían nuestra comprensión de la ingeniería antigua. En el norte de Etiopía, en la ciudad de Aksum, se alzan los monolitos de piedra más grandes que la humanidad jamás intentó erigir. El más alto de los que permanecen en pie mide 24 metros, pero hay uno caído que medía 33 metros y pesaba más de 500 toneladas. Fueron tallados hace más de 1700 años por el reino de Aksum, una de las 4 grandes potencias del mundo antiguo junto con Roma, Persia y China. Y sin embargo, nadie sabe exactamente cómo lograron tallar, transportar y erigir estas moles de piedra con la tecnología de su época. El reino de Aksum floreció entre el siglo I y el VII de nuestra era, controlando las rutas comerciales entre el Mediterráneo, África Oriental y el Océano Índico. Su capital, la ciudad de Aksum, era un centro cosmopolita donde se hablaban múltiples idiomas, se adoraban diversos dioses y se comerciaba con mercancías de 3 continentes. Los aksumitas desarrollaron su propio sistema de escritura, el Ge'ez, que todavía se usa en la Etiopía moderna, y fueron uno de los primeros reinos en adoptar el cristianismo como religión oficial, en el siglo IV de nuestra era. Imagina el campo de estelas de Aksum en su momento de máximo esplendor. Es el siglo IV, y el rey Ezana acaba de completar su conversión al cristianismo. Pero las estelas, monumentos funerarios de la religión anterior, todavía dominan el paisaje de la ciudad. La más alta, la que ahora yace caída, se eleva 33 metros hacia el cielo, tallada para parecer un edificio de Minchisan, varios pisos con puertas y ventanas falsas. A su alrededor, decenas de estelas menores forman un bosque de piedra que marca las tumbas de reyes, reinas y nobles del pasado aksumita. Las estelas de Aksum tienen una forma distintiva. Son monolitos de granito tallados para parecer edificios de múltiples pisos.
Las más elaboradas muestran pisos diferenciados con ventanas y puertas falsas, vigas y techos estilizados, todos tallados en la superficie de una sola piedra. En la base, muchas tienen altares o cámaras funerarias subterráneas. La estela más grande jamás intentada, el Gran Obelisco Caído, tiene 13 pisos representados y pesaba más de 500 toneladas antes de fracturarse en su caída. El misterio principal es técnico. ¿Cómo lograron los aksumitas tallar, transportar y erigir estas moles? La cantera de donde provienen las estelas está a aproximadamente 4 kilómetros del sitio donde fueron erigidas. Transportar un bloque de 500 toneladas 4 kilómetros habría sido un logro extraordinario, incluso con tecnología moderna. Los aksumitas lo hicieron sin ruedas, sin poleas complejas, sin ninguna de las herramientas que consideraríamos indispensables para tal tarea. Las teorías propuestas incluyen el uso de rampas de tierra, sistemas de palancas múltiples y la movilización de miles de trabajadores coordinados. Todas estas técnicas habrían sido posibles con la tecnología de la época, pero ninguna ha sido demostrada experimentalmente a esta escala. Los intentos modernos de replicar la erección de estelas menores de apenas unos pocos metros han revelado la dificultad extrema del proceso. Escalar eso a 33 metros y 500 toneladas requiere un salto de magnitud que todavía no comprendemos completamente. Un dato revelador es que el Gran Obelisco Caído parece haberse fracturado durante el intento de erección, no después. Esto sugiere que los aksumitas estaban empujando los límites de su propia tecnología, intentando algo que quizás sabían que era arriesgado. ¿Por qué lo hicieron? La respuesta probablemente está en la competencia por prestigio entre las élites aksumitas, cada rey intentando superar los logros de sus predecesores con monumentos más grandes y más impresionantes. Las estelas de Aksum sobrevivieron en parte porque la conversión al cristianismo hizo que perdieran su función religiosa original. No fueron destruidas como monumentos paganos, quizás porque ya habían dejado de ser sitios de culto activo para cuando los misioneros llegaron con fuerza. Pero sí fueron abandonadas, y algunas cayeron por terremotos o por el simple paso del tiempo. La más grande de todas, el Gran Obelisco, yace en fragmentos donde cayó hace más de 1500 años. Una de las estelas menores, de 24 metros, fue llevada a Italia por las tropas de Mussolini en 1937, como botín de la invasión de Etiopía. Permaneció en Roma durante casi 70 años antes de ser devuelta a Aksum en 2005, en un proceso de repatriación que costó millones de dólares y requirió un avión de carga especialmente modificado. Su regreso fue celebrado como una victoria de la justicia histórica, pero también como un recordatorio de todo lo que se pierde cuando el patrimonio de un pueblo es arrancado de su contexto. Y mientras dejamos estos gigantes de piedra, viajemos ahora hacia el lejano oriente, a las islas de Japón, donde una cultura prehistórica dejó círculos de piedra, cuya función nadie ha podido determinar con certeza. Mucho antes de los samuráis, antes de los templos budistas, antes incluso del cultivo del arroz, Japón fue hogar de una de las culturas prehistóricas más fascinantes del mundo, los Jomon. Durante más de 14.000 años, estos cazadores-recolectores crearon la cerámica más antigua conocida, vivieron en aldeas permanentes sin agricultura y dejaron círculos de piedra que todavía desconciertan a los arqueólogos. No son tumbas, no parecen tener función astronómica, no hay evidencia de que fueran viviendas. Son simplemente círculos, algunos con piedras dispuestas en patrones que sugieren un significado que se nos escapa por completo. La cultura Jomon existió en las islas japonesas desde aproximadamente el año 14.000 antes de nuestra era hasta el año 300 antes de nuestra era, un período de casi 14 milenios que la convierte en una de las culturas continuas más duraderas de la historia humana. Su nombre proviene de la característica decoración de cuerdas de su cerámica, la más antigua del mundo, anterior incluso a la invención de la agricultura en el Próximo Oriente. Imagina una aldea Jomon hace 4.000 años. Es una mañana de primavera en el norte de Honshu, la isla principal de Japón.
La aldea consiste en casas semisubterráneas con techos de paja, agrupadas alrededor de una plaza central. Los habitantes, aunque no cultivan la tierra, viven en permanencia aquí. La riqueza del mar y los bosques les proporciona suficiente alimento sin necesidad de moverse. En el centro de la plaza, un círculo de piedras erguidas marca un espacio especial, diferente del resto de la aldea. Nadie trabaja ahí, nadie cocina ahí, nadie duerme ahí. Es simplemente un círculo, un lugar apartado cuyo propósito los habitantes conocen, pero nosotros hemos olvidado. Los círculos de piedra Jomon se encuentran principalmente en el norte de Japón, en las regiones de Tohoku y Hokkaido. El más famoso es Oyu, un complejo de 2 círculos con más de 150 piedras, algunas formando un reloj de sol central, otras dispuestas en círculos concéntricos. Las piedras no son enormes como las de Stonehenge. La mayoría son cantos rodados de tamaño manejable, seleccionados por su forma y transportados a veces desde distancias considerables. La interpretación más común es que eran espacios ceremoniales, lugares para rituales cuya naturaleza exacta desconocemos. Esta interpretación es probablemente correcta, pero es tan vaga que no dice mucho. ¿Qué tipo de ceremonias? ¿Funerarias? Algunos círculos tienen enterramientos asociados, pero no todos, y los enterramientos no están necesariamente dentro del círculo. ¿Astronómicas? Algunos investigadores han propuesto alineaciones con solsticios o equinoccios, pero las evidencias son débiles y no hay consenso. Un aspecto interesante es la variabilidad de los diseños. No hay 2 círculos Jomon exactamente iguales. Algunos tienen piedras erguidas, otros piedras planas. Algunos forman círculos perfectos, otros óvalos o formas irregulares. Algunos tienen estructuras internas, caminos o plataformas. Otros son simplemente anillos de piedras. Esta variabilidad sugiere que cada comunidad desarrolló su propia versión del concepto básico de círculo de piedra, adaptándolo a sus propias tradiciones y necesidades. Lo que hace únicos a los círculos Jomon es el contexto cultural en que fueron creados. A diferencia de Stonehenge, que fue construido por sociedades agrícolas con capacidad de movilizar trabajo a gran escala, los círculos Jomon fueron creados por cazadores-recolectores, que vivían en grupos relativamente pequeños. Esto desafía la suposición común de que los monumentos permanentes requieren civilizaciones complejas, con jerarquías sociales y excedentes agrícolas. Los Jomon demuestran que incluso sociedades sin agricultura podían desarrollar arquitectura monumental y expresión ritual elaborada. La cultura Jomon terminó gradualmente entre el siglo IV y el III antes de nuestra era, cuando inmigrantes del continente asiático trajeron el cultivo del arroz y una organización social diferente. Los descendientes de los Jomon se mezclaron con los recién llegados para formar los japoneses modernos, pero su cultura distintiva se diluyó y eventualmente desapareció. Los círculos de piedra quedaron como testigos silenciosos de una forma de vida que duró 14.000 años y luego se perdió. Hoy puedes visitar Oyu y otros sitios Jomon en el norte de Japón. Las piedras siguen ahí, dispuestas en los mismos patrones que tenían hace 4 milenios. Los bosques que las rodean son diferentes, las casas semisubterráneas han desaparecido, las voces de los Jomon se han silenciado para siempre, pero los círculos permanecen, invitándonos a preguntarnos qué significaban, qué rituales presenciaron, qué creencias expresaban. Son preguntas que probablemente nunca podremos responder completamente. Hemos viajado juntos a través de 12 misterios dispersos por todo el planeta, desde las arenas de Asia Central hasta las montañas de Armenia, desde las profundidades de una pirámide mexicana hasta los círculos de piedra del Japón prehistórico. Cada uno de estos hallazgos representa algo más que un enigma arqueológico. Representa una ventana a mundos que existieron con tanta realidad como el nuestro y que ahora solo conocemos a través de fragmentos, huellas, susurros.
La civilización bactria marquiana floreció durante 600 años y luego desapareció sin dejar su nombre en ningún registro. Los pueblos de Val Camonica grabaron 300.000 figuras a lo largo de 8 milenios sin dejarnos la clave para leerlas. Los artistas del Sahara Verde pintaron un mundo que el cambio climático borró de la faz de la Tierra. Cada uno de estos silencios es un recordatorio de la fragilidad del conocimiento humano, de cuánto se pierde cuando una cultura desaparece sin dejar registro escrito. Pero también hay algo esperanzador en estos misterios. Demuestran que nuestros antepasados, en todas las épocas y en todos los lugares, fueron seres creativos, pensantes, espirituales. Tallaban música en hueso hace 40.000 años. Construían pirámides que rivalizaban con las de Egipto. Comerciaban con pueblos a miles de kilómetros de distancia. Miraban el cielo y se preguntaban qué había más allá del horizonte. Son las mismas preguntas que nos hacemos nosotros, las mismas inquietudes que nos definen como especie. Los objetos que hemos explorado esta noche no son anomalías ni errores de la historia. Son recordatorios de que el pasado es más vasto de lo que nuestros registros pueden capturar, más complejo de lo que nuestras teorías pueden abarcar. Cada vez que pensamos que lo hemos entendido todo, aparece un nuevo hallazgo que nos obliga a reconsiderar, a expandir nuestra comprensión, a admitir la humildad ante lo desconocido. Y eso, quizás, es el mayor regalo que estos misterios nos ofrecen. La humildad de reconocer que no lo sabemos todo y la curiosidad de seguir buscando respuestas. Las preguntas que plantean estos hallazgos no son obstáculos para el conocimiento. Son invitaciones a seguir explorando, a seguir excavando, a seguir escuchando los silencios del pasado. Gracias por acompañarme en este viaje. Si estas historias te han hecho pensar, si te han dejado con más preguntas que respuestas, entonces hemos logrado lo que nos propusimos. Déjame saber en los comentarios cuál de estos misterios te ha intrigado más, y nos vemos en la próxima exploración de los silencios que hablan. Hasta entonces, que tu curiosidad nunca descanse.